Oremos, hermanos. Soberano Dios, mi Padre eterno, honra, gloria y alabanza sean siempre suyas, mi Padre bendito. Gracias le damos, Padre eterno, en esta hora, Padre Santo, que un número de sus hijos está reunidos a través de esta plataforma, Padre Santo, con el principal propósito de honrar su bendito y poderoso nombre, mi Padre bendito. Le rogamos y le pedimos, mi Padre Santo, que todo lo que está programado para esta noche sea de su agrado, Padre bendito, que su mano bendita y poderosa guíe a cada uno de nuestros hermanos que tomarán privilegio, Padre Santo, tanto el privilegio de las alabanzas como la exposición de su bendita palabra, así como también nuestro hermano que se encargará de dirigir los minutos finales, Padre bendito. Ayúdenos a todos, Padre Santo, para que todo pueda ser de su agrado, Padre bendito. Bendiga a nuestros hermanos, bendiga al hermano Rigoberto, que noche a noche está pendiente de sacar adelante este hermoso proyecto, Padre bendito. Bendiga su ministerio, bendiga a todos y cada uno de los que estamos conectados, Padre Santo. Ayúdenos y guíenos para salir siempre adelante, Padre bendito, y en sus manos nos encomendamos, pero Padre Santo, dándole honra, gloria y alabanza. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito José Méndez, por esta preciosa oración que ha hecho para poner todo en las manos del Señor. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Hugo Yalauparri Mejía desde Perú. Nuestro hermano tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Hugo. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Buenas noches y bendiciones con todos, hermanos. Vamos a empezar por ahora con las alabanzas y a cantar. Bueno, como dice, vamos a cantar la alabanza Canta, o buen cristianos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canten las noches tristes, canten el sol y en luz, el mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, alza tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas y cantando va. Amén, hermanos. Sigamos cantando. Vamos ahora a cantar la alabanza que dice Roca de la Eternidad. Sabemos quién es la roca, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el Eterno. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir, mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder,
En tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Bien, hermanos, sigamos con las alabanzas. 47. Dice, donde quiera con Jesús, hermanos, bueno, siempre vamos a estar con el Señor Jesucristo, a donde quiera, estando en las buenas, en las malas, en todo momento. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos del seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Bien, hermanos, siguiente alabanza. 7:7. Bien, cantemos la alabanza que dice: en Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador
siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Sigamos con las alabanzas. 193. Bien. Cantemos esta alabanza que dice, abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Abre las puertas que al entrar en el palacio celestial pueda tu dulce paz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu consolador. Amén, hermanos. Siguiente alabanza. 102. Bien, vamos a alabar esta canción que dice, voy al cielo, soy peregrinos. Somos peregrinos en este mundo, hermanos, pero nuestro destino, nuestra eternidad es el cielo. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino,
a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca habremos de sufrir allá. Gloriosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Patria santa, hermosa y pura, entraré a ti salvado por Jesús y gozaré siempre la aventura con él viviendo en refulgente luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermano Rigoberto. Micrófono, mano arriba. Gracias, mi hermano Hugo. Estoy teniendo aquí problemas con el sonido, pero gracias, mi hermanito Hugo, por esos preciosos cánticos que ha entonado en esta hermosa noche. Gracias, hermano, por esos cantos, por ese don precioso que Dios le ha dado, hermano, como lo son los cánticos. Realmente es un don precioso que Dios le ha dado. Siga adelante con ese precioso ministerio, hermano Hugo, y gracias por esos cánticos bien escogidos, bien seleccionados, para poderle cantar al gran rey en esta hermosa noche. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro programa de esta noche y tenemos a nuestro hermano Aurelio García desde México. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Aurelio. Buenas noches a todos, amados hermanos. Tenemos aquí la biografía de nuestro querido y amado hermano. James Sánchez Correa, nacido en Managua, Nicaragua. Miembro de la Iglesia de Cristo desde hace 31 años, bautizado el 19 de febrero del año de 1994. Casado con la hermana Carla Patricia Ampie Altamirano desde hace 21 maravillosos años. Es el orgullo de 3 hijos. Es el orgullo de padre de 3 hijos. Anthony Sánchez, de 20 años, bautizado desde hace 5 años, quien es líder juvenil. Nidia Sánchez, de 14 años, bautizada hace 2 años. Noemí Sánchez, de 12 años, bautizada en marzo de este año. Estudios realizados: 2 años en el Instituto Baxter, diplomado en Consejería Pastoral e ingeniero en sistemas. En la actualidad, uno de los evangelistas en Tipitapa Centro, ubicado en Managua, Nicaragua. Ha dedicado su tiempo a impartir enseñanzas, ofrecer apoyo espiritual y guiar a aquellos que buscan fortalecer su relación con Dios. Además de su labor en la iglesia, James trabaja como gerente de IT en una empresa del sector de manufactura, cargo al que ha llegado gracias a Dios y a su enfoque en la fe. Ha consolidado su posición como líder respetado y querido en esta empresa. Y esta es la biografía de nuestro hermano James Sánchez. Muchas gracias, mi hermanito Aurelio, por esta excelente presentación que ha hecho de nuestro hermano amado expositor de esta hermosa noche. Vamos pues entonces a dejarle los micrófonos a nuestro hermano Milton Muñoz desde Chile. Nuestro hermano estará haciendo la oración por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermano Milton. Muchas gracias, hermano Rigo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias una vez más porque podemos finalizar el día escuchando tu palabra.
Señor, siempre será una bendición ser instruidos por ti. Padre, exponer nuestras vidas a tu palabra es la mayor de las bendiciones. Gracias por esta hermosa oportunidad y rogamos, Señor, que des abundante sabiduría y gracia para que nuestro hermano pueda exponer fielmente tu palabra. De este modo podemos ser creciendo, seguir creciendo en la fe. Podemos ser exhortados, Señor, animados por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Ruego, Señor, una vez más, bendición para nuestro hermano que va a exponer tu palabra. Y a nosotros damos oídos atentos, un corazón abierto a tu palabra. Señor, rogamos que tú nos bendigas por la exposición de tu palabra en esta noche. Gracias, damos a ti y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Milton Muñoz, por esta preciosa oración que ha hecho a favor de nuestro hermano expositor y, por supuesto, por la palabra que va a ser predicada en esta hermosa noche. Muy bien, vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Gámez Sánchez desde Nicaragua con el tema poderoso, la rectitud en medio de la perversidad. Poderoso tema. Adelante, mi hermano Gámez. Bendiciones a todos. Una disculpa de momento, de última hora se me fue el internet. Estoy con una conexión alterna, pero es algo débil. No sé si me logran escuchar bien. Perfectamente, hermano. Por ese motivo no estoy poniendo mi cámara ni estoy pidiendo compartir la pantalla porque quiero mantener estable la conexión alterna que estoy utilizando. La rectitud en medio de la perversidad, un tema muy que llama mucho la atención en estos tiempos. Y es que sí, la perversidad o el mundo, estamos en un mundo que está lleno de perversidad. Incluso el medio ambiente en el que nosotros nos envolvemos es hostil. Hasta aunque usted no lo crea, las mismas congregaciones donde somos miembros tienden a veces a ser ambientes hostiles debido a que eh, muchos todavía cargan al viejo hombre y en este proceso de irse despojando del viejo hombre todavía dentro de las congregaciones surgen o se dan ambientes muy hostiles. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. El apóstol Pedro pone un ejemplo acerca de Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Estoy con nueva traducción viviente. Dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Mire lo interesante que el apóstol Pedro nos relata en estos versículos de cómo nos describe el ambiente o cómo se sentía Lot en el ambiente en que vivía. Dice que él se cansó, esta versión dice se hartó de la vergonzosa inmoralidad de la gente. O sea, no comulgaba, no estaba de acuerdo en el ambiente social en el que él vivía. No obstante, Lot se nos describen ciertas características de él. Dice que era un ejemplo de cómo una persona justa puede vivir en un entorno inmoral.
sea, nosotros como cristianos, como predicadores del evangelio, tenemos que marcar la diferencia. Y esa diferencia la tenemos que marcar en el entorno en que nosotros nos encontremos. Aún dentro de los mismos predicadores, nosotros siempre tenemos que ser un ejemplo. Donde quiera que vayamos, en las circunstancias en que nos encontremos, amados hermanos, tenemos que ser un ejemplo. Eh, Hoy en día, amados hermanos, con facilidad uno puede caer en las diferentes am, situaciones que están en nuestro ambiente, como son, bueno, el pecado en general, pero cosas turbias, le diría yo. Usted puede andar haciendo alguna gestión en alguna institución pública. Todos conocemos que las instituciones públicas no son tan eficientes y de repente usted está urgido porque requiere alguna certificación, algún documento, entonces con facilidad a veces decimos, le voy a dar una mordida o le voy a dar algo para que me lo agilice. Y a veces andamos así en muchas cosas, con una facilidad el cristiano puede ceder a ese tipo de cosas mínimas. O de repente usted va conduciendo y lo detiene un policía de tránsito y para que no le pongan una multa, usted viene, al menos acá en Nicaragua, cuando lo detiene la policía de tránsito, le quitan la licencia de conducir. Y las multas son muy caras. Entonces muchos lo que hacen es que dan coima, tienden a sobornar a los policías. Entonces es como una facilidad y a veces hasta he escuchado a cristianos decir, es que me es más fácil darle 200 pesos al policía eh, que pagar una multa de 1,000 y tener que ir a hacer muchas gestiones. Entonces, vivimos en un mundo que con facilidad, amados hermanos, con facilidad nos podemos desviar y podemos caer en prácticas que no son para alguien que pregona la justicia, que predica el evangelio. En este mundo, nosotros necesitamos mantener nuestra integridad y nuestros principios. Lot mantuvo su integridad y sus principios a pesar de estar en un entorno bien tóxico. Nosotros, ante todo, donde quiera que vayamos, necesitamos siempre presentarnos íntegros, ser predicadores íntegros, manteniendo siempre nuestros principios que representan a Cristo. También, amados hermanos, no podemos tampoco ser indiferentes ante la maldad, ante el pecado que hay a nuestro alrededor. No podemos nosotros actuar o comportarnos como que a nuestro alrededor no está pasando nada. Sí debe de preocuparnos y eso debe ser pauta para nosotros poder desarrollar planes a nivel de predicación del evangelio, a nivel de proyección de la iglesia, de cómo nosotros podemos impactar en una sociedad llena de maldad, de una sociedad perversa. Y pudiésemos decir que estamos nosotros haciendo desde nuestras congregaciones para poder contrarrestar el ambiente de maldad en el que vivimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué programas estamos llevando? Incluso, amados hermanos, dentro de la iglesia muchas veces es importante desarrollar ese tipo de programas porque hay hermanos que pueden caer
en este tipo de situaciones en las que ya no están siendo un ejemplo, ya no están siendo íntegros y se están dejando llevar por las corrientes de este mundo. Y muchas veces dentro de las congregaciones, y a veces suena un poco grosero, dentro de las congregaciones vemos o sabemos de que un alto porcentaje de la membresía no anda correctamente, pero nosotros no tomamos acciones, no corregimos. A veces por miedo a que se molesten y dejen de congregarse, otras veces porque nos sentimos ya cansados y decimos, no, la verdad es que esto ya no, y tantos años que llevo como predicador en esta congregación y siempre la historia es la misma. Entonces, como que nos hemos quedado en un entorno y se lo hago saber, también dentro de la iglesia hay entornos tóxicos. O sea, ya nosotros nos hemos vuelto conformistas, ya vemos normal, hemos normalizado que el comportamiento incluso que hay dentro de la iglesia con algunos miembros ya lo vemos como eso siempre va a estar. Siempre vamos a tener hermanos que andan en chismes, siempre vamos a tener hermanos que se van de la iglesia, siempre vamos a tener hermanos que pelean entre ellos, que va a haber envidia, etcétera. Sin embargo, somos llamados nosotros a tener que proyectar y tenemos que ejercer un ministerio en función de mejorar ese ambiente hostil o tóxico que pueda haber en las congregaciones. Lot también podemos ver era un hombre atemorizado y lo vamos a ver. Y sobre todo, y lo más importante, Lot es rescatado por Dios. En medio de todo ese ambiente hostil en el que él se encuentra o se encontraba, Lot es rescatado. Pero veamos entonces si debemos de ser rectos, debemos de mantenernos íntegros en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de hostilidad. Entonces tenemos que ser y somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a hacer luz en un entorno de oscuridad. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer luz en el entorno de oscuridad. Y esa oscuridad puede estar no solamente donde nos movilizamos, puede ser el trabajo, puede ser la iglesia, puede ser nuestro hogar, donde quiera que andemos y podamos ver que el ambiente se caracteriza como un lugar hostil, como un lugar oscuro, que hay maldad, nosotros somos llamados a hacer luz y a mantener nuestra rectitud. Eso es importante, independientemente de donde andemos y donde estemos y con quienes estemos, es importante tener dos cosas, ser luz y mantener nuestra rectitud. Todos sabemos cómo era Sodoma y Gomorra, dice Génesis, ¿no? En el versículo 13, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Imagínense cómo era Sodoma. Sí, dice que era un lugar perverso en Génesis. Sumamente perverso y no dejaban de pecar contra el Señor. Se nos puede ocurrir como pecado, amados hermanos, desde una mentira, por muy insignificante que parece, hasta la forma de pecar más
grosera que se nos pueda venir a la mente, lo peor que se nos pueda venir a la mente. Y dice luego en el versículo 20, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Ese era el lugar donde estaba Lot. Y Lot, en medio de ese pecado, de ese mundo perverso, él mantenía su rectitud. Él estaba haciendo luz. Cuán importante, amados hermanos, y lo recalco porque esto pues como que al ministro del evangelio, al predicador, tiende a hacer el ejemplo, ¿no? Al que todos tienden a ver y señalar. Pero cuán importante, amados hermanos, es que nosotros todo el tiempo estemos mostrando una rectitud en todo lo que nosotros hacemos. Y eso, créanme que es importante porque nos lleva incluso a poder hacer las cosas de una manera imparcial. A veces muchos grandes predicadores, su ministerio se ve afectado cuando tienden a, dice, ser rectos, pero cuando ya afecta ciertas áreas de su vida, ya esa rectitud, esa luz que quieren proyectar ya no está y eso les afecta en su ministerio, en su familia. Por ello, amados hermanos, y yo le digo, ¿cuál será nuestra Sodoma y Gomorra? O sea, ¿cuál será nuestro lugar oscuro? ¿Y cómo nos estamos presentando nosotros? ¿Nos estamos confundiendo dentro de la oscuridad o nos estamos identificando? ¿Estamos siendo ese faro? ¿Estamos mostrando esa rectitud que deberíamos de tener? Job, podemos decir que era un hombre justo en un lugar injusto. Eso no significa, amados hermanos, de que Job era perfecto. Job no era perfecto, pero sí tenía una orientación muy definida en su corazón hacia Dios. Y en él había un deseo de vivir de acuerdo a la justicia de Dios. O sea, Lot no era justo, perdón, no era perfecto, pero sí él tenía una orientación en su corazón hacia Dios de llevar una vida de acuerdo a la justicia divina. Él siempre buscaba cómo agradar a Dios. De hecho, también podemos ver en el versículo de segunda de Pedro la frase que dice, harto de la vergonzosa inmoralidad. O sea, eso nos revela que había una angustia constante de parte de Lot al ver tanta inmoralidad. Ojo que esto también nos abre la pauta para un tema desde otro punto de vista. Pero acá nos queremos enfocar en cómo Lot se diferenció en un ambiente tan hostil, tan perverso en el que se encontraba. Entonces vemos que él vivía angustiado al ver tanta maldad. Sin embargo, la integridad y la forma de vida de Lot
era un poderoso testimonio, incluso sin palabras. O sea, a Lot se lograba diferenciar del resto de personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Quizás incluso, a veces puede pasar que hay tanta perversidad en el entorno que en ocasiones es difícil para otros ver que usted está siendo justo y recto según la voluntad de Dios. Hay tanta maldad y muchas veces no se puede diferenciar, o la gente no diferencia de que usted está llevando una vida recta. Lot mantenía siempre esto presente de mantener una vida íntegra, orientada a la justicia de Dios. Importante también que Lot revela una rectitud genuina y consistente. O sea, Lot mantenía, y verdaderamente la imagen que proyectaba no era una imagen vacilante, sino que era consistente y a la vez genuina. O sea, no se percibía en él que el estilo de vida que estaba llevando era un estilo de vida nada más para aparentar. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque a veces o el ministro del evangelio o conocemos a miembros de nuestras congregaciones que la verdad no son consistentes, no son genuinos. Y sabe qué es lo triste, que nosotros nos hacemos de la vista gorda. No atacamos, no corregimos cuando estamos viendo ese tipo de comportamiento en nuestras congregaciones. Y nos estamos engañando pensando que tenemos congregaciones grandes, estables, pero sabemos de que hay muchos miembros que no están llevando una vida cristiana genuina y consistente. Y no lo corregimos. O aún entre consiervos, sabemos que consiervos no están siendo genuinos y consistentes, no se están proyectando como luz. Y no, únicamente nosotros lo que hacemos es mirar hacia otro lado y decimos es que no voy a juzgar, es que no me corresponde a mí, él es el que va a dar eh, él es el que va a dar cuentas a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque nos estaría llevando, amados hermanos, a ser participantes de un pecado ajeno por no corregirlo. Lot pudo recibir el rescate divino. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Amados hermanos, aun cuando el ambiente es hostil, aun cuando ya este ambiente está atentando contra nuestra vida espiritual, contra nuestra salvación, llega un momento en que Dios nos rescata. Así como Dios rescató a Lot. El alma de Lot era afligida y Dios
los rescató. Ahora bien, pero aquí en este punto tenemos una línea muy delgada. ¿Cuál es la línea muy delgada? Identificar, amados hermanos, cuando es el momento en que Dios nos está invitando a salir de ese entorno tóxico. Porque eso puede llevarlo, si usted no lo logra identificar bien, lo puede llevar a sufrir voluntariamente. Y eso fue en el episodio, en parte de la vida de Lot. Si bien es cierto, era un hombre recto, era un hombre justo que buscaba siempre cómo proyectar, que era temeroso de Dios. Habían cosas que él hacía que lo llevaron a sufrir de una manera voluntaria. Y una de las cosas que lo llevó a sufrir es que ustedes saben que Lot perdió todos sus bienes. ¿Qué bienes perdió? Todos aquellos bienes materiales que había asociado con ese entorno perverso. Mire qué interesante. Lot era recto, mas sin embargo hacía transacciones, por así decirle, hacía negocios con ese entorno perverso. Mantenía rectitud, pero a la vez estaba ligado por un tipo de negocio con ese entorno que le estaba afectando. Por ello, amados hermanos, es importante también que el hecho de que seamos luz, de que mantengamos nuestra rectitud, también tenemos que ir viendo las pautas cuando Dios nos está diciendo en qué momento oportuno debemos de salir. Mira lo interesante. Lot llegó al punto incluso de poner en riesgo a su familia. ¿Recuerdan cuando llegaron los ángeles a su casa? Ahí en Génesis, dice el versículo 8, miren, oiga bien, cuando llegan a golpearle la puerta a la casa de Lot y le están diciendo que saque a los extranjeros, dice el versículo 8, miren, tengo dos hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi... Mire, era una situación muy incómoda, mas sin embargo, Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas. Y usted me dirá, pero mire, es por una noble causa. Eran ángeles. Pero eso no justifica que haya puesto en riesgo a su familia. A veces, amados hermanos, por no salir en el momento oportuno de ese lugar perverso, nosotros ponemos en riesgo, ponemos en peligro a nuestra familia. Ponemos y estamos a muchas veces, amados hermanos, y hago un paréntesis acá, y puede surgir incluso hasta otro tema, cuando usted antepone a la iglesia antes que a su familia.
y termina perdiendo su familia, su matrimonio, sus hijos, por entregarse de una manera desmedida a la iglesia y descuida a su familia. Lot sabía que estaba en un mundo, en un lugar perverso, hostil, y él nunca salió. No salió. Sigue diciendo más adelante en ese capítulo de Génesis, y estoy hablando del versículo 16, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Me llama la atención esta parte que dice el versículo 16. Dos cosas. Uno dice que todavía Lot titubeaba, o sea, estaba inseguro si irse o no irse. Amados hermanos, cuidado, y estamos en una situación en que tenemos que dejarla, tenemos que decir ya no más. Y lo otro que me llama la atención es que como no había una decisión firme de parte de Lot, dice que lo agarraron de la mano, tanto a Lot como a su esposa y a sus dos hijas. Pocas palabras, los tuvieron que jalar para sacarlo del lugar hostil. Y esto es muy cuidado, hay que ser muy cuidadoso porque nosotros podemos ser rectos, podemos ser luz, pero eso no significa que todo el tiempo tenemos que estar en un entorno hostil, en un entorno en el que ya no se puede hacer más y tiene que salir. Hay momentos en los que Dios nos dice, ya te tienes que mover por tu vida, por la de los tuyos. Pero a veces nosotros echamos raíces y hacemos las de Lot, que comenzamos a titubear. Y Dios tiene que agarrarnos de la mano y tiene que sacarnos, ponernos en un lugar seguro. Y esto, pudiésemos decir que parte de esto era porque Lot tenía transacciones, tenía negocios, tenía una parte con ese mundo hostil. Y no lo quería perder porque económicamente le estaba yendo bien, era un hombre próspero. Pero su vida estaba en peligro. Dice el versículo 18, siempre de Génesis 16, cuando va a salir, cuando le están diciendo que se vaya, dice el versículo 18, oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría ahí también y pronto moriría. Versículo 20. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, dejen ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Lot no quería alejarse totalmente, porque la instrucción divina era ve a las montañas. Vamos, hermanos, cuando Dios nos está sacando de ese ambiente hostil, perverso, no dudemos, confiemos en Él, tengamos la seguridad.
Dice el versículo 30, tiempo después Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de ahí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. El lugar que él había escogido, el lugar que él había señalado, era un lugar que le dio miedo. Podemos decir entonces que Lot se equivocó en lo que eligió. Dios le había dado la oportunidad de decir, ve, le dijo, ve a las montañas. Vas a estar seguro ahí. Te voy a poner en un lugar seguro. Y él decidió una aldea pequeña y con el tiempo, dice las escrituras que él tuvo miedo. Amados hermanos, no tengamos miedo cuando Dios nos vaya a sacar de los lugares hostiles y perversos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Téngalo por seguro, amado hermano, que el Señor le va a rescatar de en medio de la perversidad, de en medio de ese ambiente hostil en el que se pueda encontrar, si usted es obediente a Él y fiel a Él. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Gámez Sánchez, por esta palabra poderosa, un tema realmente muy, pero muy enriquecedor, un tema muy actualizado, hermano Gámez. Realmente este tema nos hace reflexionar, nos hace meditar de que no debemos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, no debemos de enredarnos con el mundo, especialmente con el mundo que estamos viviendo actualmente, un mundo similar al que se vivió en Sodoma y Gomorra, un mundo lleno de un mundo injusto, un mundo lleno de pecado el que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Y realmente nosotros, como usted lo dijo, hermano Gámez, debemos de marcar la diferencia. Se debe de ver la diferencia que hay con los cristianos, con los hijos de Dios. Realmente, hermano, agradezco este tema tan poderoso, un tema tan precioso que nos ha dado en esta hermosa noche. Yo sé que hay comentarios, yo sé que hay preguntas. Voy a pasar rapidito a dejarle el tiempo a mi hermano Freddy Alonso Urquilla desde El Salvador. Nuestro hermano va a estar haciendo la oración final y luego le estaré pasando los micrófonos a mi hermano Marvin Maradiaga desde Honduras, que estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Freddy Alonso. Amén, hermano Chamalé. Aquí estamos. Gracias a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre, gracias te damos porque hemos tenido una meditación basada en aquellas cosas que vivimos inmersos todos y que somos salpicados muchas veces por la inexperiencia, por la falta de madurez que hay en nosotros, y cuando ya las cosas son que han trascendido, nosotros somos salpicados y podemos llegar a un momento tan difícil que nadie nos haga caso. Tal es el caso que nuestro hermano nos ha puesto de manifiesto de Lot, cuando ni aún su familia le hacía caso. De esta manera, bendito Padre, pedimos que nos pongas a nosotros en vilo ahorita
para poder tener en nuestra mente la capacidad de poder entender que esta vida es pasajera y que todo lo que aquí se hace no es nada comparable con el castigo eterno que espera a la gente que no cree en ti, bendito Dios, y que piensa que todo lo que se acumula en cuanto a material se refiere es suficiente como para decir que yo estoy bien. Bendito Padre, ayúdanos a entender de que lo material en esta tierra no es nada comparado con la solvencia espiritual que tengamos delante de ti al serte fiel. Esperamos, Dios, que esto nos pueda poner en esa reflexión permanente en nuestras vidas y poder guardarnos en el momento apropiado y no hacer cosas indebidas que nos cuesten tanto, así como la mujer de Lot, que había dejado todo y no tuvo el valor de poder ver hacia adelante donde iba, sino que volteó a ver atrás y eso la convirtió en lo que ya estaba previsto, que le iba a pasar. De esta manera, Padre, gracias porque nos das esa visión a través de hermanos que se han preparado y pedimos que en esta noche pues, nos des una noche reparadora, los que todavía nos queda bastante para dormir y aquellos que ya les queda poco, los hermanos que están en el Ecuador, bendíceles Dios para que, y los que están en otros lugares donde la latitud pues es distinta, permite Padre que esto nos ayude a poder entender tu magnificencia y a pegarnos a tu voluntad. Gracias por todo, bendito Dios, y todo lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Freddy. Bonita oración, hermano. Y claro, esta prédica de nuestro hermano Gámez ha sido una prédica de mucha enseñanza, definitivamente, definitivamente muy nutritiva para nuestra vida espiritual, con bastante clara la palabra, muy contundente, realmente para no debemos enredarnos en los negocios del mundo. Realmente un ejemplo muy tremendo lo que el hermano ha podido. Y sin embargo, dice en la prédica que nuestro hermano estaba dando, Lot era un varón perfecto. Mas, sin embargo, en su perfección no logró él contaminarse, pudo llevar una vida justa, apartada de todo lo que la maldad imperaba en ese mundo de Sodoma y Gomorra. Realmente se puede vivir, nosotros podemos vivir en este mundo que estamos, podemos vivir sin contagiarnos, sin contaminarnos con las cosas del mundo, en este mundo perverso que se está viviendo también, porque debemos de aceptar que la generación que se está viviendo en nuestros tiempos es una generación mala y perversa y que debemos de cuidarnos nosotros también. Realmente, una vez más, gracias hermano Gámez por esta enseñanza muy enriquecedora que nos ha dado en esta noche. Yo sé que hay preguntas, sé que hay comentarios, hermano Marvin. Yo voy a dejarle el tiempo a usted para que usted pueda moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Por favor, hermano Marvin, allá desde Honduras, por favor, hermano, modere este tiempo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hermano Rigoberto, por el privilegio en esta hermosa noche. Gracias a todos mis amados hermanos. Dios me los bendiga. A los 42 estamos todavía conectados a esta hora y muy agradecido con mi hermano James Sánchez. Un abrazo hasta Nicaragua, mi amado hermano. Y un tema que nos ha expuesto usted en esta noche, déjeme decirle de que es un tema muy, pero muy de suma importancia. Y es que cuando se tocan esos temas, eh, déjeme decirle que es de reflexionar. Y como decimos aquí en Honduras, es un tema que ha dado a la yugular, a la yugular. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo podemos diferenciar nosotros la rectitud en medio de la perversidad? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, viendo la perversidad y tratar de estar en la rectitud? O tratar de estar en la rectitud y ver la perversidad. Qué tremendo.
Dijo algo muy importante usted, mi amado hermano, antes de que mis hermanos pues levanten su manita o se preparen para levantar su mano para su comentario o alguna pregunta. Dijo algo muy importante usted, un alto porcentaje de membresía no anda correctamente y el predicador dice no hace nada para poder corregir esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se le puedan ir y eso es muy correcto, sucede y ha pasado en muchas iglesias. El predicador pues mejor prefiere no tocar ese tema, no tocar a ese hermano porque se le puede ir. También sucede que no se puede hacerlo porque aunque el hermano haga lo que haga, anda incorrectamente, anda en cosas de perversidad, porque como es el que aporta más, no podemos decirle nada. Cuidado, aquí le decimos el predicador gato. El gato hace su necesidad y las atierra con arenita. Así hay predicadores que mejor lo atierra aquello para que mejor no pase nada. Lamentablemente, así es, amado hermano. El comportamiento de algunos miembros, dijo también usted, amado hermano, que el comportamiento de algunos miembros ya se le hace normal. Para algunos ya es normal. No importa, no es así, no pasa nada, el predicador. Es normal que se comporte así. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si el predicador debe agradar a Dios, como usted lo dijo, que Locke siempre buscaba cómo agradar a Dios, un predicador, un ministro, el que está al frente, el que está, Dios ha puesto al frente de la congregación, trata de agradar a Dios, debe de corregir lo que es incorrecto para que Dios vea con agrado lo que está haciendo, la labor que le ha encomendado. Muchas gracias una vez más. Así es que, hermanos, ese es mi comentario de inicio. Espero sus manitos levantadas para que podamos enriquecer este tema. Hermano Maradiaga, yo no puedo levantar ahí la mano, pero creo que me oye. Adelante, le escucho. Sí, hermano, quiero yo comentar y bueno, es que es un tema bastante controversial en el sentido de la membresía, hermano, y nos atañe a cada uno. Resulta que nosotros somos latinoamericanos, bajo lo que es la tutela prácticamente satánica de ser gentiles. Entonces, viene una gama de tanto vicio y tanto arrastre de malas costumbres, malas prácticas, que cuando alguien viene a predicar a esta zona se le hace difícil poder señalar el pecado. Pero como dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Esa es una alternativa, pero hay hermanos que están como queriéndole sacar los trapitos al sol a los hermanos que han vivido una vida desdichada, arrastrada, denigrada y llena de mucha perversidad. Y ya no hay culpa en ello, hermano. Yo por eso, y en el caso de Lot, él llega a un lugar donde estaba contaminado. Y él era una persona del estirpe de Dios. Entonces, hermano, allí lo que el hermano Gámez ha estado tratando de darnos a entender es que es bien difícil para nosotros. O sea, nos volvemos como así el ojo pacho, decía él, y ese es cierto. ¿Por qué? Porque hay hermanos dentro de las congregaciones que se casan con una mujer, aparecen con otra y aparecen con otra, y uno qué puede hacer en ese caso, ¿no? La palabra dice que a los adúlteros Dios los juzgará. A mí no me toca juzgarlo. Por ahí, hermano, gracias. Es buen tema. Gracias a usted, mi amado hermano. Excelente comentario. No sé, mi hermano Jens, algo a comentar sobre lo que el hermano dijo. Sí, mi hermano, sí, como es el hermano, a veces es bien cierto, un mal es un mal dentro de las iglesias que quizás nosotros mismos no hemos corregido, es permitir que traer al presente los pecados que uno ha cometido antes incluso de ser bautizado. O sea, si ya Dios le ha perdonado, si ya Dios le perdonó el día en que usted se bautizó,
¿Por qué, si Dios ya lo perdonó a usted, por qué yo tengo que traerle a colación a Marvin Maradiaga cómo era él antes de llegar a los pies del Evangelio? Eh, Son tácticas muchas veces para querer, como dicen, buscan por dónde irse, buscan por dónde zafarse, comúnmente dicen acá. Y lastimosamente eso a veces no lo corregimos. Eh, También el asunto, amados hermanos, es que caemos al punto de que hemos normalizado ciertas cosas. El hermano dice, aquel que se fue de la iglesia, se casó, vino con una, después se va de la iglesia y viene con la otra. Y si usted nunca aborda ese tema con el hermano directamente, él siempre lo va a seguir haciendo. Y ya nosotros comenzamos a normalizarlo. Y si bien es cierto que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios, usted tiene que presentar cuál es su postura ante una situación como esa. Porque gústese o no, usted tiene que tomar una línea en ese particular. Porque eso le va a dar, imagínese, si usted dice, no, Hebreos dice que eso queda en manos de Dios y yo me apego únicamente a eso, ¿cuántos más le van a venir con la misma situación? Entonces, no podemos normalizar y a veces eso es lo que ha venido afectando las congregaciones de la Iglesia de Cristo hoy en día cuando comenzamos a normalizar ciertas cosas. Eh, es, es muy, 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 muy preocupante y concluyo incluso, amados hermanos, con esta parte, a veces he visto en congregaciones donde tal vez el hermano que es hijo de dominio se fue al mundo y ya regresa y quien pasa al frente a pedir perdón son los padres por el hijo que se fue. O sea, el padre dando la cara por el hijo que es miembro de la iglesia, que ya se ha bautizado y tiene grado de responsabilidad en su vida cristiana. Entonces, y permitimos esas cosas. Cuando la Biblia nos dice que obra de otra manera. Entonces, tenemos que ir quitando esas cosas que hemos normalizado, porque nos hemos ido adaptando a ese mundo perverso en el que nos estamos desenvolviendo. Totalmente de acuerdo, hermano Jay. Así es. Tengo una manito levantada aquí. Me aparece aquí Samsung. El nombre es Es nuestro hermano John Hernández. Mano John. Aquí me parece como Samsung. Mano John, en su tiempo. Sí, mi hermano, Ahí está. disculpa, lo que pasa es que siempre se me olvida colocar mi nombre. Bueno, una de las cosas que suele ser difícil en las congregaciones es la aplicación de la disciplina. Y suele ser difícil porque sobre todo, y me perdonan, no pretendo herir susceptibilidades, sino aportar al crecimiento espiritual de cada uno. Pero si el predicador es pagado, a veces le exigen resultados y resulta que si disciplina a uno, ese es hijo de fulano, hermano del otro, amigo del otro, y resulta que se van todos por ese que se disciplinó. Y
A veces por eso la persona suele sentir cierto temor, o a veces cuando hay un vínculo bastante estrecho, sea de amistad o sea sanguíneo, también hay ese temor porque no que siente el temor de que se le retire el habla. Sin embargo, la Biblia nos suministra pautas de cómo poder abordar la disciplina, porque la disciplina que siento yo que de modo indirecto ha sido abordada aquí, eh, la falta de disciplina estanca el evangelio, estanca la adoración y es necesario que se apliquen los correctivos a tiempo, entre otras cosas, porque a veces se quiere acudir con mucha tardanza y ya para qué, ya el daño está hecho al resto de los miembros. Y una cosa que debemos tener importante es que lo normal para el mundo o lo común para el mundo, no lo normal, lo común para el mundo no es normal para Dios. Hay cosas que son comunes en este mundo y se han normalizado, pero para Dios no son normales. Y eso es lo que debemos tener presente si en realidad queremos o amamos nuestra vida eterna y la vida de nuestros hermanos que también son miembros del cuerpo de Cristo igual que nosotros. Amén. Excelente comentario, hermano John. Está claro, claro. Y es que si los amamos, hay que corregirlos para que también alcancen la salvación. Eso es totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Hermano Jen, ¿algo que argumentar ahí? Sí, gracias al hermano por su comentario. La verdad es que sí, el predicador siempre está en una situación difícil. Y ahí a veces es, hermano, donde yo digo que el predicador tiene que tener amigos entre los mismos predicadores, entre los mismos consiervos. Y esto porque eh, a veces, no siempre, hermano, no siempre, pero como que las amistades dentro de la misma congregación le hacen daño al predicador, que como el predicador es mi amigo, él me va a permitir que, o tengo licencia para hacer lo que yo quiera, ¿no? Así. Son situaciones que hay que manejarlas con cuidado. Es mi punto de vista, ¿verdad? Referente a esto, en la que yo digo que el predicador debe de tener mejores amigos que sean siempre entre consiervos y no la membresía. El asunto aquí, amados hermanos, es cuando a veces no mantenemos un equilibrio. Ese es el punto, ¿no? Usted tiene que mantener un equilibrio, no debe de ser alguien que siempre anda con la cutacha para volar cabeza, pero tampoco tiene que andarse congraciando con todo mundo y, como dicen, pelándole los dientes ahí con una sonrisa, sino que tiene que ser equilibrado. Y obviamente tiene que andar siempre en la línea de lo que Dios dice. O sea, no voy a hacer y pregúntese, ¿qué haría Jesús? O sea, si se pondría Jesús a reír o corregiría eso indebido que está haciendo alguien. Y esa es la postura que yo debo de mantener, porque si no, se me va a hacer muy difícil después aplicar disciplina, que a veces es algo que nos cuesta muchas veces hacer dentro de las iglesias de Cristo. Y se lo digo con experiencia. Me tocó en la congregación con el otro hermano evangelista, cómo hicimos cortes de comunión en 3 sesiones, hermano. 50 miembros. Pero comenzamos a ver y eran hermanos y hermanas que ya tenían años de no estar dentro de la iglesia. Y entonces, y dijimos, ¿y qué pasó con ellos? Algunos, la mayoría se visitaron y dijeron, no queremos nada con la iglesia. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo
porque al final, o sea, solo estaba como algo muy normal, ¿no? Dejó de congregarse, se fue, de repente lo miraban que iba a iglesias evangélicas, de repente a otros lo miraban que andaban tomando y muchos miembros decían, ¿y qué están haciendo los evangelistas? ¿Qué están haciendo con todos esos que están ahí y no se reúnen? ¿Ya? Y un hermano decía, y son parte del cuerpo de Cristo, dice. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Como que a tener que irlas corrigiendo, porque al final, amados hermanos, digamos, y se lo digo así, Lot no convirtió a Sodoma y Gomorra en un ambiente hostil, ya estaba así. Pero nosotros hoy en día podemos convertir un ambiente hostil y perverso. Si usted es el que genera discordia en su hogar, quien va a convertir ese hogar en hostil, lleno de rencillas, de problemas, es usted. Igual en las congregaciones, pero también usted puede impactar en esos entornos más reducidos en algo positivo. Usted puede impactar en su familia a que haya un ambiente de paz y de armonía. Usted puede impactar en la congregación para que se vea ese ambiente de armonía y de paz en la congregación. Así es, así es. Si alguien no entendió qué es cutacha, es el machete, hermano. Ya saben. Hermano César Velázquez, su tiempo. Hermano César, luego hermano Javier Estrada. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Era muy buen tema, hermanito James o James Sánchez, creo que James. Dios te bendiga, hermano. Excelente tema. Y yo creo que el hermano ahorita acaba de tocar un punto importante, que es la disciplina. Estaba diciendo otro hermanito John, creo que el hermano también lo publicó. Y es difícil, hermano, que cuando hay un error dentro de la congregación no se disciplina. Puede ver de cualquier ángulo, pero cuando no se disciplina al momento de que se está fallando, sea X persona, en este caso puede ser un hermano, también hasta para un oyente, puede ver una desviación, porque he visto tantas congregaciones como se han desviado por punto de vista, en este caso, también puede ser por el pecado dentro de la congregación. Y es fuerte, hermanos. Es fuerte. Por eso que Dios ama al que disciplina. Y yo sé que nos cuesta mucho que nos disciplinen. Cuesta. Esto también me acuerda, el hermano estaba hablando de Lot, pero también podemos ver también un episodio parecido allá en Génesis capítulo 6, cuando estamos hablando de Noé. ¿Se acuerdan del momento que había en este caso vivía en el pecado del hombre, en este caso estaba en el pecado, entonces a través de Noé le hablaba, entonces no querían prestar atención, y de manera el Señor Dios mandó el diluvio, sacó a Noé y destruyó a quién? Hombre, por eso Dios también se arrepiente del criado del hombre. También podemos ver. De igual manera, mis amados hermanos, Dios en el momento donde estemos, Dios nos va a sacar. Cuando no hay, estemos en una situación difícil. Pero en este caso, hablando de las congregaciones, fuerte, hermano, es fuerte porque, como yo le había dicho, yo he visto de manera divisiones, hasta hermanos que se han desviado para otras congregaciones, porque no ha habido hermanos preparados, o póngale que haya hermanos preparados, pero al momento no exhortan, no hablan con los hermanos, entonces permiten que prácticamente, y ahí es donde está el error. ¿Cómo vamos a disciplinar con amor si en un momento no afrontamos el error? Y por eso que también Dios, así como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, el momento destruyó,
tenía que lo sacó. También podemos ver también a Abraham, perdón, de Noé y a su familia. Últimamente, hermano, es difícil cuando hay hermanos también que caen en el pecado y hermanos que se congregan, hay hermanos que caen en el pecado, están en pecado y predicando. Entonces, ¿qué están enseñando, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Bien. Entonces, ahí donde tenemos que ver, mi hermano, cómo estamos trabajando en las congregaciones. Y es fuerte, hermano, porque yo veo, cónchale, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa acá? Nosotros en Venezuela tuvimos una división, hermano, fuerte. ¿Por qué? Porque no se enfrentó al momento el pecado. Y no voy a decir nombre porque no viene al tema, pero sí, esto pasa, hermano. Y es difícil. Por eso le dije, cuando no hay el momento de disciplinar, cuando no hay varones para poder llegar al tema y hablar con los hermanos que están haciendo. Entonces, es difícil, mi hermano. Por eso que como conclusión, la perversidad es una realidad en nuestra vida, un mundo que nos lleva. Dios nos llama a vivir en una vida de rectitud y fidelidad, confiando en su gracia y poder a través de su palabra, en oración, comunión, Santo Espíritu, y podemos entendernos, fin en medio de la oscuridad, existen testigos de luz. Tenemos un llamado de ser íntegro, de ser honestos, de ser también de llevar siempre, porque le digo, hermano, vamos a tener un desafío. Y esto es un desafío que vamos a tener sobre la perversidad. Y no solamente en nuestras vidas cotidianas, sino también en las congregaciones también, hermano. Y esos temas ya hay que sacarlos rápido, urgencia. Eso era todo, mi hermano. Hay textos bíblicos que nos ayudan también. Salmos 119.1, Efesios 4.24. Y podemos ver que la Biblia nos ayuda, nos da tantas herramientas para poder enfrentar cualquier tema o cualquier problema en las congregaciones, siendo de pecado, siendo actitud. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias a usted, hermano César Velázquez. Vamos rápidamente a darle paso a mi hermano Javier Estrada y después a mi hermano Jen con un cierre de su último comentario. Hermano Javier, por favor. Gracias, hermano Marvin. Gracias por la oportunidad. Hermano James, muchas gracias por ese tan excelente tema que en realidad, hermanos, yo he estado impaciente hace un tiempo ya respecto a esta situación que está ocurriendo en la iglesia del Señor. No es aquí, no es allá solamente, es en todas partes, pienso yo. Entonces, desafortunadamente, hermanos, el problema es de que se confronta el pecado y lo que pasa, hermano, que los hermanos se mueven de congregación, buscan una congregación donde supuestamente tienen más tolerancia, supuestamente son más liberales, supuestamente comprenden mejor o tienen más sentido común, son más tolerables, no sé. Usted puede poner la excusa, pero digo yo, ¿cuándo vamos a llegar al momento o al tiempo en que digamos, hey, el pecado es pecado y hay que confrontarlo y hay que estar de acuerdo todos para poder ah, tomar cartas en el asunto? Dice un hermano ahí que no podemos juzgar, o sea, no hay que juzgar lo que no sabemos, pero si sabemos que algo está mal, pues ¿quién más va a juzgar? Tenemos que tomar un juicio de lo que es el pecado y
y decir, hey, estás viviendo en pecado, hermano, vale más que te arrepientas porque estás mal. Si no te arrepientes, te vas a condenar. Entonces, eh, ¿cómo no podemos llamar al pecado pecado? Tenemos esa libertad en Cristo Jesús. Y decir, no, no hay que juzgar o no hay que decirle nada, o hermanos, es algo que se necesita actuar, se necesita ponernos todos en la misma página, tener un mismo pensar, tener un mismo sentir, tener por las cosas, hermano, de que es grave. Estamos hablando de la vida eterna de un hermano. Es un alma que está en juego. Entonces, no es de que porque yo quiera, yo sea más estricto o yo quiera que se haga a mi manera, sino simplemente llamar al pecado por pecado y tomar cartas en el asunto como debe ser. No vamos a decir, no, pues yo no, es que la meta de este año es bautizar a 10 personas y si no lo hago, pues voy a quedar mal con los ancianos o con los hermanos X. Entonces, pues no importa, tengo que hacer las cosas, hacerme de la vista gorda y no tomar cartas en el asunto. Es un problema grave, hermanos, que necesitamos atender, digo yo. Y se debe hacer para poder estar bien con Dios. Gracias, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Javier, por su comentario. Entonces, palabras finales del hermano James. O se volvió Sí, a levantar hermano. la mano del hermano John. Ok, si quiere le damos participación entonces al hermano John y luego Bueno, cierro con mi hermano John. comentario. Oiga, disculpe que vuelva e intervenga, pero ese asunto del juicio que se menciona siempre, no podemos juzgar. Cualquiera, eh, o sea, se puede prestar para permitir dentro de la congregación todo lo que estamos viendo. Porque incluso Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Pablo, cuando hubo este asunto de fornicación dentro de la iglesia en Primera de Corintios 5, él dice, yo como ausente ya he juzgado el hecho. Y entonces, eso quiere decir que sí podemos sentar una posición cuando estamos viendo una situación que no va a favor de, de lo que debe ser la iglesia en realidad. Entonces yo pienso que esos dos textos nos dan la autoridad para que como administradores, una cosa es faltar el respeto a alguien, una cosa es ofenderlo si usted le comunica con el debido respeto que la persona se merece y haciéndole ver que está equivocado. Yo pienso que no se está incurriendo en ninguna falta, ni estamos cometiendo un pecado al juzgar. Por el contrario, estamos ayudando a que la iglesia pueda seguir adelante. Vuelvo y digo, si no se aplica la disciplina, lo que está sucediendo se vuelve pernicioso dentro de la iglesia y causa estancamiento en muchas áreas de la iglesia. Entonces, yo bajo ese orden de ideas pienso que sí se puede sentar una posición como administradores de la palabra, usando la palabra. Podemos emitir un juicio en beneficio
de la misma congregación en beneficio de la salvación de todos. Gracias, hermano John, por su comentario. Vamos a darle espacio al hermano Milton Muñoz para luego finalizar con el hermano James. Hermano Milton, su tiempo. Gracias, hermano Marvin. Bueno, la verdad es que todos somos responsables de todos aquí en la iglesia, hermano. Aquí no se trata de una labor únicamente dirigencial o de los pastores. Todos somos responsables de todos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarla con espíritu de mansedumbre. El objetivo fundamental de la disciplina es colocar de nuevo al hermano en el camino. Ese es el objetivo fundamental de la disciplina bíblica, no condenarlo ni juzgarlo, nada. Simplemente es volverlo al camino. Y yo soy responsable de ustedes. Si yo veo al hermano Marvin Mandariaga andando malos pasos, yo debo hablar con él. Debo hacerle ver que eso puede llevarlo a la destrucción. Y si no lo hago, simplemente porque no me importa la vida de Mario Madariaga, no me importa lo que Jesús hizo por él, no me importa que él se pierda. Entonces, es responsabilidad de cada uno, cada miembro de la iglesia es responsable de su hermano que está en la iglesia. No es un asunto únicamente de los dirigentes o los predicadores o del evangelista. En Corinto, el texto que citaba nuestro hermano anterior, en Corinto había un pecado y ¿qué hizo la iglesia? Nada. Estaba aplaudiendo el pecado. Y Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. No es buena vuestra jactancia con respecto al pecado. Entonces, es un problema que nosotros tenemos que enfrentar como iglesia, cada uno responsable de su hermano. Pablo usa un dicho en dos cartas. No, él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Usa en Gálatas eso respecto a los judaizantes que estaban introduciendo falsas enseñanzas y la usa aquí en Corinto. También, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Claro, hay que disciplinar para sacar el pecado de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si no lo hacemos, el resto de la gente, de los hermanos, especialmente los que están llegando a la iglesia, entonces entenderán de que, bueno, aquí se puede pecar fácilmente. Entonces, tenemos que abordar el tema del pecado, pero con el objetivo de restaurar al hermano, colocarlo otra vez en el camino. Entonces, ¿es una tarea difícil? Sí, pero tenemos que hacerla. Definitivamente tenemos que hacerla, porque somos la iglesia del Señor. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano, y de acuerdo con su comentario, excelente. Hermano James, palabras finales. Luego paso el micrófono al hermano Rigo. Sí, hermano, la verdad es que todos sus comentarios dan apertura a muchos temas. Y la verdad que déjeme decirle que algunos son temas tabú dentro de los predicadores. Yo créanme que ya en lo particular he mantenido una postura porque mire todo lo que hemos hablado, se ha comentado. Quiero recordarles algo. Lot, a pesar de que estaba en Sodoma y Gomorra, se mantuvo su integridad y sus principios. Cada uno de nosotros tenemos que mantenernos íntegros y mantener nuestros principios cristianos para lo que fuimos llamados. Y eso no puede cambiar. Y necesitamos la diferencia de lo que no hizo Lot. Lot se mantuvo íntegro y mantuvo sus principios, pero no actuó. Nosotros tenemos que actuar. Y algo que nos tiene que llevar a la acción, amados hermanos, para tratar de unificar lo que hemos comentado en esta noche, es que es importante, cuán importante es que todos los ministros nos sentemos
a hablar, a limar asperezas y podamos cerrar un frente al pecado que se está colando en cada una de nuestras congregaciones que nosotros mismos hemos dado pauta. El hermano decía, se van a otra congregación. Y a veces, amados hermanos, mire, le digo, en mi experiencia pasó, antes en la congregación éramos 3 evangelistas. Y en una ocasión, así que íbamos a tomar café, nos sentamos a hablar y escogimos un tema, ok, hablemos referente al matrimonio y nuevas nupcias. Comencé yo, después comenzó el otro evangelista, y la cosa es que comenzamos como a las 6 y eran las 12 de la noche y nosotros seguíamos hablando. Estábamos conscientes, amados hermanos, de que no íbamos a llegar a un punto, pero hasta ese día, después de casi 15 años de conocernos, de compartir, de estar al frente de una congregación, nos dimos cuenta cuál era la postura de cada uno referente a ese tema. Y pudimos llegar a un consenso referente a eso. Porque decíamos, necesitamos presentarle a la iglesia cuál es la postura de los evangelistas ante una situación como esta. No es posible de que llegue a tu congregación una situación y los evangelistas no estén de acuerdo. O a veces la iglesia desconoce cuál es la guía o cómo es, qué opina, cuál es el punto del predicador referente a temas que pueden ser del día. Eso por un lado de parte de las congregaciones. Lo otro, amados hermanos, es que tenemos que desarrollar la suficiente madurez y esta parte nos incluye a nosotros en que podamos tener la suficiente madurez de que si el hermano Marvin, el hermano Rigoberto o cualquiera de ustedes me ven a mí cometiendo una falta, yo tengo que tener la madurez espiritual para aceptar la corrección que venga de ustedes. Y ustedes deben de tener la madurez para corregirme a mí. Porque a veces, y le digo, yo a veces estoy preocupado porque yo veo que predicadores andan hablando de otro predicador. Y cuando lo tienen a la par, mira. Y usted le pregunta, pero ahí está el hermano, ¿por qué no lo abordan? Y a veces hasta han salido con respuestas muy ridículas, hermano, y discúlpenme por la palabra, pero son respuestas ridículas. Diciendo, es que es la autonomía y ahí en su iglesia, cuando se den cuenta, lo tienen que sentar. No, pero si ahí está el hermano, usted sabe que él anda en pecado, usted ya lo ha visto, a usted le consta, ¿por qué no corrige? Entonces, y eso, y este tipo de cosas ha venido fraccionando el liderazgo dentro de la iglesia de Cristo. Y nos ha llevado a que no podamos estar unidos, velando por el bien común de las almas que Dios nos ha dado a administrar y velando los unos por los otros. Gracias. No, gracias a usted, hermano, una vez más, y cuidémonos que no nos vaya a ver el diablo con la cutacha nosotros. Hermano Rigo, adelante. Gracias, hermano Marvin. Hermano James, quería hacer un pequeño comentario aún sobre lo que se estaba hablando. ¿Cuáles podrían ser, hermano James, los puntos más relevantes
de un ministro que no acepte una disciplina? ¿Cuál sería los puntos más relevantes? Porque hemos hablado de que lo que usted decía, que si miramos al hermano James Sánchez cometer un error, hermano Marvin y hermano Rigo vienen y le decimos, lo corregimos. Pero ¿cuál es el punto más relevante de algunos ministros que no han aceptado la corrección? Porque se han visto ejemplos, hermano, aquí, creo que no solo, como dijo el hermano Javier, allá, ni solo aquí, sino en muchos puntos del mundo, donde a veces se quiere corregir un pecado, una falta, el ministro no acepta la corrección, no acepta la disciplina, agarra a su familia y se va de la iglesia y abre una congregación y atrás de él se van los más simpatizantes y la iglesia cae en una división y al final se hizo un daño a la iglesia, pero en sí, ¿cuál es el punto, el más relevante que puede hacer, hermano, por la experiencia quizás que usted ha tenido en algunos otros momentos de su intervención? ¿Cuál podría ser los puntos más relevantes para que un ministro no se deje corregir o no se deje disciplinar? Bueno, considero, hermano, por lo que he vivido, he visto, lo primero es que no es humilde. No es humilde para reconocer que ha fallado. No es humilde para reconocer que otro consiervo lo pueda abordar para reconocer su falta, ¿no? La humildad es clave en ese particular. Si ustedes recuerdan el caso de cuando Pablo tiene que confronta a Pedro, o sea, Pablo le tiene que hablar fuerte y el carácter de Pedro era difícil, pero Pedro tenía algo positivo. Era, a pesar de que era impulsivo, él era humilde y reconocía. Entonces, a veces el ministro del Evangelio es muy altivo, muy arrogante, que menosprecia o minimiza cuando alguien que no tiene una preparación, que no tiene una trayectoria en el ministerio, le vaya, le vaya a corregir o le vaya a hacer ver que ha actuado mal. Dos, es la justificación. Se justifica cada una de las cosas que hace, aunque hayan sido malas, él quiere justificar lo que hizo dejando a un lado la palabra de Dios. Porque éste sabe de que la misma palabra de Dios le señala que lo que está haciendo no es lo correcto. Entonces, creo yo que serían las dos, bueno, y una tercera sería reconocer que ha cometido la falta. Pero imagínense, si no es humilde, él no va a permitir que se le corrija con la palabra y va a menospreciar. A veces se pasa, ¿no? De que, y se lo voy a decir también, que ahorita se me vino. Hay algo que juega en contra y es, en mi caso, yo que quiero corregir al hermano, cuando tengo temor y digo, pero es que él es un predicador. ¿Cómo yo voy a acercarme ante el hermano Rigoberto Chamalé y lo voy a corregir si él me tiene que enseñar a mí? Entonces, por lado del que quiera abordarlo, esa es una. Pero directamente del hermano es su falta de humildad, eso no va a reconocer que ha cometido una falta, no va a reconocer que está mal. Y recuerde que para uno poder
corregir o dejar de hacer lo malo que está haciendo, primero tiene que aceptar de que está haciendo algo malo. Mientras ese hermano no acepte, no tenga la humildad para aceptar de que está obrando de mala manera, no va a permitir, no va a permitir la corrección, la disciplina. También es importante en esto, usted decía algo de si se va con aquellos que son más allegados a él, pues. Es bueno, es importante dar a conocer cuál es qué condición o en qué condición está saliendo el hermano, porque eso sirve para después decir, hermanos, si ustedes se van, ustedes saben que están participando de esa condición y están también en pecado. Esas son las cosas que se tienen que hacer. A veces tenemos que, y más por la parte que tiene que abordar al que ha cometido pecado, tiene que ser, Pablo dice, considerándote a ti mismo, porque a veces como que tengo la oportunidad aquí, tengo al hermano, tengo la oportunidad para acabarlo y se nos olvida que el objetivo es corrección para la salvación de su alma y queremos destruirlo. Y perdimos el objetivo principal. Entonces, eso por el lado del que va a montar un proceso, pero sobre todo basado en la pregunta que usted hace, hermano, es la falta de humildad. Es la clave. Si no hay humildad, no va a reconocer que ha hecho algo mal, no va a aceptar la corrección. Si no hay humildad, no va a ver al hermano que quiere corregirlo como un hermano que quiere hacerle un bien a él, que quiere salvar su alma, sino que todo lo contrario. Muchas gracias, hermano Gámez. La verdad que todo lo que usted ha dicho es totalmente verídico y es la falta de humildad la que a veces no se quiere presentar. Muy bien, mis amados hermanos, quiero agradecerle una vez más a todos los hermanos que formaron parte del programa de esta hermosa noche y agradecerle a todos nuestros hermanos que se conectan, que se pudieron conectar el día de hoy. Queremos decirles muchas gracias porque a través de su participación en esta plataforma, usted nos anima, usted nos fortalece, hermano amado, y esperamos que se pueda conectar el día miércoles, que será una noche de oración, y luego pues estaremos conectándonos el viernes nuevamente. Así que no me resta más que despedirme desde aquí, desde el seno de mi hogar, desde el país de la eterna primavera, como lo es Guatemala, deseándoles a todos una feliz noche, que descansen, que tengan una noche muy reparadora. Amén. Y que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones Hermano a Aurelio, todos. saludos a la Buenas noches a congregación y a todos. su familia. Buenas noches. Amén, amén. Ñañito, buenas noches, Ñañito. Bendiciones con todos, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Feliz hermano noche, John. entonces. Hermano Amén, John, buenas hermanos. noches. Muchas Tengo ojito a la bendiciones. cama, ¿eh? Bendiciones, Buenas noches, ñañito hermano Javier, César. con todos, Buenas noches, hermano. bendiciones. Feliz Buen inicio de Hermanos, semana, vacaciones. bendiciones. A los Miércoles, Dios 26 mío. hermanos que todavía están conectados, el hermano Gámez ya me hizo llegar el material por si alguien lo necesita, alguien lo quiere, solicítelo, hermano, en el WhatsApp. Con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo. Amén, amén. Gracias. Bueno, hermanos, saludos a todos allí. Hasta el miércoles, Dios primero. Buenas Freddy, noches. Gracias, Amén, todo amén. bien. Bendiciones. Bendiciones hasta el miércoles. Amén. Buenas noches, hermana Enelmira. Buenas noches, buenas noches. Hermano Hermano Rigo. buenas noches, hermano Javier, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hermano César, Hermano Hermano, César. bendiciones. que Hermano descanse. Rigoberto, César. bendiciones, hermano. Mañana tengo que bañar porque voy a bañar. Y hermano Marvin.
Ay, el miércoles. Hermano John, hermano Freddy Alonso, bendiciones. Amén, hermano amén. Ñañito. Bendiciones, hermanos. Gusto Ñañito, en buenas verlos. noches, Ñañito. Bendiciones, hermano Hermano Silvio. Silvio todavía Muchas está despierto. bendiciones. En pie de guerra, soldado de batalla. De 1000 batallas. Bendiciones, Ñañito Rigo, hasta el miércoles con todos, bendiciones. Hey, Una bonita Alegría, noche, alegría, bendiciones. verlo conectado, Ñañito. Amén, amén, Ñañito, bendiciones. Le voy a llamar mañana, que quiero comentarle algo del hermano John que me ha comentado y estoy por quererlo llamar para comentárselo, pero no he podido. Entonces, primeramente Dios, mañana hago un espacio y lo llamo. Encantado, Ñañito, encantado, con mucho gusto. Hermano Silvio, Estaba justo hermano pensando Silvio. eso mismo. Bendiciones, bendiciones. Hasta la vista. Hermano, ¿y cómo va el Ecuador? ¿Cómo va esa parte, esas elecciones? Ya pudieron ganar el gobernante, ¿no, hermano? Bueno, ayer se eligió el nuevo gobernante. Nosotros sabemos que quien pone reyes y quita reyes es el Señor y que Hermano. nosotros tenemos que estar sujetos a toda autoridad, Buenas porque noches, el que bendiciones resiste para a la todos. autoridad Buenas noches, hermano resiste a John. Dios. Bendiciones, hermano Ñañito. John. Sabemos que Dios es el que nos da las bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Hasta mañana. Eso. Claro, Feliz qué descanso. bueno, hermano. Gracias a Dios y hay que seguir para adelante. Bueno, familia, bendiciones. Yo también me despido. Amén, hermano César. Un abrazo, hermano César. Bendiciones. Bye.